Hola trader y futuro trader, esta vez te traigo una estrategia que está prometiendo generar más de un 70% de entradas positivas en el mercado. Ya sabes que te voy a enseñar cómo descargar la estrategia, cómo entrar y cómo salir del mercado. Así que si te interesa, ponte cómodo porque ya comienza el Trader Ninja. Perfecto, pues ya nos encontramos de este lado dentro de la estrategia, así que una vez instalada te voy a mostrar rápidamente cuál es el funcionamiento. La estrategia nos indica que para hacer una compra el MACD debe de estar en verde y el cruce del estocástico debe de darse al mismo tiempo en el que la EMA de color rojo está por encima de la media cero de las bandas de Bollinger. En este caso, pues aquí se cumple la estrategia y este sería un gatillo de compra. Si bien no tiene que ser totalmente perfecta la alineación, pues estos son los parámetros de entrada en donde un stop loss se podría colocar perfectamente por debajo del último swing. Esto quiere decir por debajo de estas últimas velas, aunque inclusive si somos demasiado estrictos, pues por debajo de la media cero de las bandas de Bollinger, aunque esto puede ser exagerado y no sería del todo correcto, puesto que sería muy corto ese stop, y también el ratio riesgo-beneficio que estamos buscando pues al menos sería de un 1-1 o 2-1. En este caso aquí se nos da esta entrada y vean todo lo que recorre el precio. ¿Por qué? Porque para la salida nos indica la estrategia que debe de haber exactamente este cruce en el estocástico o que el precio pase por la media cero de las bandas de Bollinger, como en este caso. Así que bueno, ya tenemos varias entradas preparadas, así que vamos a verlas rápidamente para que veas el funcionamiento tan completo que está teniendo esta estrategia. Ya sabes que para descargar esta estrategia es muy simple. Para obtenerla lo único que tienes que hacer es ir al traderninja.com, en la parte de cursos, en la parte de estrategias. Lo único que tienes que hacer es en los materiales de la lección darle clic y ya lo tienes descargado, así de rápido y listo para instalarlo. Vamos a ver rápidamente entonces las entradas que tenemos preparadas en este momento. Lo único que va a pasar es que vamos a seguir al pie de la letra. Aquí en este caso la entrada se puede dar desde anterior ocasión, justo acá, y podría ser una entrada congruente, puesto que en este caso se da el cruce de la EMA y entra en la parte de abajo de la media de la banda de Bollinger o la línea cero. Y también tenemos el cruce por acá, aunque está un poquito todavía medio raro, todavía no se alcanza a ver la entrada de manera correcta, puesto que el precio tambalea en su histograma del MACD. Más sin embargo, aquí adelante pues ya hay un cruce un poquito más fiable y el cruce también ya está por debajo del histograma o de la línea cero del histograma del MACD, así que ya tenemos una entrada un poco más clara. Ahora, acá también el precio pues ya se encuentra, o la EMA ya se encuentra debajo de la línea cero, nunca se vuelve a cruzar, y en el momento en el que tenemos este rompimiento, esto es muy claro que lo entiendas, porque cuando tenemos este rompimiento dentro de la estructura del precio, justo ahí aprovechamos para hacer esta venta. Aprovechamos porque rompe precisamente este soporte que tenemos aquí y no hay nada más claro que los rompimientos de soporte. Justo por eso tomamos la entrada y vean cómo es que empieza a irse el precio y la salida nos la marca exactamente acá. Esa es la primera entrada que tenemos. Después de esto pues no tenemos nada claro. De hecho hay una línea por acá en el estocástico pues de un cruce hacia la baja, pero acá es incongruente con el estocástico, puesto que aquí tendríamos el cruce precisamente de salida del precio, así que aquí ya no hay nada que hacer. Posteriormente de esta, que es la primera entrada, vamos a continuar con la siguiente. Entonces vamos a esta zona que está exactamente aquí
y esta sería nuestra segunda entrada. En nuestra segunda entrada lo que vemos es que el estocástico, el histograma del MACD cruza la alza esta primera señal junto con el cruce del estocástico, más sin embargo todavía no se encuentra el precio por encima de lo que es la media cero de las bandas de Bollinger, así que no tomaríamos esta posición hasta este cruce de aquí. Aquí una de las cosas que en lo personal te puedo comentar es que antes de utilizar una salida por el estocástico, lo que puedes hacer es utilizar una salida justo en el momento en el que empiece a darse la vuelta el precio. En este momento, por ejemplo, entramos aquí y aquí empieza a ser una especie de soporte, pues justamente aquí podríamos colocar nuestro stop loss con la salida, obviamente aquí con un ratio riesgo-beneficio aproximadamente de 1 a 1. ¿Y dónde estaría el 1? Pues aquí en este soporte de esta zona, y la salida pues obviamente iríamos recorriendo nuestro stop a una especie de trailing stop, o manualmente recorreríamos el stop y al final podríamos salir más o menos aquí, recorriendo el stop a la zona de esta especie de soporte que se va armando en este sentido. Así que ese podría ser otra entrada, aunque obviamente dependerá de cada caso, puesto que no siempre las entradas pues son totalmente perfectas. Bien, ahora vamos con la tercera posición. Inmediatamente después de eso entramos en esta sección en donde se nos da una entrada muy clara. Sin embargo, pues aquí no hay un beneficio muy grande, puesto que el precio se ranguea, y justo otra de las cosas en donde podríamos tomar un beneficio es en el punto en el que tenemos esa banda de Bollinger y se empieza a ampliar, pues justo aquí podríamos tomar este beneficio en esta zona, de igual manera proponiendo un 1 a 1 más o menos, o aproximadamente en esta zona. Estas son cosas que la práctica y la experiencia te van dando, porque obviamente cuando vas comenzando pues hay que tener bastante experiencia para aprender a leer el mercado. Justo se trata no de adivinar, sino de especular, o de tener ese feeling para poder detectar esas salidas de manera correcta. En nuestra creo que es cuarta entrada, justo es un poco más claro, porque tenemos el cruce, tenemos el histograma en color verde, entramos justo aquí en donde la EMA está cruzando también a la media cero de las bandas de Bollinger, y la salida es en este momento una muy buena entrada, muy buen rango, o muy buen espacio para hacer ese trading. Después de esto tenemos la quinta entrada, que sería esta de aquí. Y bueno, acá no tenemos demasiado espacio, porque el histograma junto con el estocástico pues hace su cruce, pero acá no hay entrada, puesto que esto crea un gap, así que esta zona no se operaría, puesto que está alterando nuestra lectura, ese espacio de aquí, no, o este gap de esta zona. Ahora, otra cosa que me gustaría recalcar bastante es que dependiendo del horario en el que tú estés operando, vas a tener mayor rentabilidad o mejores entradas que en otros horarios. Obviamente los cruces de los mercados siempre vas a tener entradas. Estamos hablando del mercado asiático, estamos hablando del mercado europeo, estamos hablando del mercado de Estados Unidos. Entonces, siempre y cuando operes en esos horarios, no te van a faltar entradas, y las entradas que tengas normalmente van a ser efectivas, normalmente van a ser fiables. Es muy importante operar en un buen horario en donde te dé buenas entradas, así que eso ya lo deberías de saber por ley en el trading. Bien, acá tenemos el siguiente cruce, lo mismo, aquí nos da una entrada y la salida nos la indica en este sentido, una entrada muy pequeña, muy pequeña, apenas con un profit. Entonces, de todas maneras, es efectiva la entrada, más sin embargo, pues obviamente no es del todo, no es tan apetecible, no es tan rentable esa señal. Después tenemos por acá otro cruce,
justo en esta zona, entramos aproximadamente aquí y aquí saldríamos prácticamente en flat o inclusive con una pequeña pérdida porque el mercado se vuelve totalmente en rango. Así que bueno, también esto hay que mostrarlo, por supuesto. Ahora tendremos otra entrada posteriormente, exactamente aquí, cuando cierra la vela, y la salida no la indica en esta zona de acá. Muy rentable esta, por cierto, bastante apetecible. Un stop, la verdad, un poco algo elevado, porque pues el stop lo tendríamos que poner en esta zona. Así que también para tenerlo en cuenta, pero por la volatilidad que tenemos, entendemos que va a haber una tendencia pues bastante elevada en esa zona. Esta zona de aquí obviamente no es operable porque el cruce junto con el estocástico, del estocástico, perdón, con el MACD se nos está dando en una zona en donde el precio, donde la EMA se encuentra por encima de la EMA. Perdón, de la línea 0 de las bandas de Bollinger. De hecho aquí se nos da un cruce, más sin embargo aquí no se coloca el histograma en rojo en ese momento. Bueno, se encuentra en rojo en ese momento, pero no nos da una entrada realmente confiable. Luego sube el precio y se nos marca ahí el MACD en verde, así que pues esta parte no se opera. Más sin embargo, sí se podría operar la parte siguiente, que es justo la de aquí, aunque obviamente con algo de reservas a hacer la operación, puesto que no es del todo fiable. Aquí se nos da una especie de compra, pero pues la verdad que aquí el estocástico pues está muy plano, así que del todo pues inclusive no sería operable. Y en caso de entrar a operar, porque nos podemos llegar a equivocar, pues la salida nos la marca prácticamente luego, así que no habría una pérdida como tal, o sería un espacio muy pequeño prácticamente en la pérdida. Ahora, y posteriormente nos indica una muy buena entrada. De hecho, esta es una de las mejores entradas que tenemos marcadas en la zona, donde se nos indica el cruce del estocástico junto con el MACD, junto con el cruce de la EMA, a través de la línea 0 de la banda de Bollinger. Y aquí vean ese hitazo que nos da, y el estocástico nos saca hasta esta zona y de inclusive inmediatamente prácticamente nos da la entrada al swing, es decir, a la siguiente, al reversal prácticamente que tenemos de la posición siguiente. Observen, aquí tenemos el cruce del MACD, posteriormente tenemos el cruce de la EMA, el MACD y el estocástico se encuentran en positivo, y al cruce justo podríamos operar esta especie de ruptura, y vean, otra vez se nos da una muy buena entrada. La salida se nos da hasta esta zona, lo cual también nos indica un espacio bastante operable. Por último, bueno, no por último, pero acto seguido tenemos el siguiente cruce. También ahí el precio nos indica la venta y nos indica una salida, el precio sobre esta zona. Prácticamente no hay mucho espacio si operáramos directamente ahí esa zona, puesto que el ratio riesgo-beneficio, o perdón, la salida sería muy corta o muy temprana. Más sin embargo, si hay un gran recorrido y podríamos por allí ir recorriendo con un trailing stop en cada una de las velas. Bien, posterior a esto tenemos una etapa muy plana, muy plana en ambos sentidos, y se nos da por aquí a lo mejor otra pequeña entrada que también no sería muy rentable, pero tampoco sería como para hacernos perder capital. Así que por ahí pues podríamos aprovechar algunas entradas y simplemente ir manteniendo esas posiciones. Posterior a esto se nos da este cruce que se consolida en esta zona, y todo esto prácticamente es una zona de entrada también con el estocástico y con el MACD. Y ahora tenemos un recorrido bastante grande, bastante efectivo,
y pues prácticamente aquí recuperaríamos lo que podríamos haber llegado a perder en anteriores situaciones por el flat de las posiciones que tuvimos, ¿no? O ese mercado enrangado que tuvimos anteriormente. Así que bueno, hasta aquí prácticamente la estrategia. Después de eso tenemos algunas entradas más que son las del día de hoy. Aquí pues no tenemos realmente un cruce muy bueno. Y bueno, tenemos la entrada, pero tenemos un mercado bastante lateralizado. Por aquí sí que se nos llega a dar esta entrada y este cruce, que de todas maneras sigue siendo positivo. Si lo observan, sigue siendo bastante rentable. Después un mercado enrangado que de todas maneras, si tenemos el cruce, sigue siendo hasta cierto punto positivo. No es tan rentable, pero sí es positivo. Después de esto, prácticamente ya tenemos el término del mercado y ya no tendríamos mercado pues operable. Es este momento en el que se nos da por aquí estos cruces y justo por el tiempo en el que estamos ahorita, pues el mercado se vuelve un poco inestable. Y ahora nos acaba de dar en la sesión asiática una entrada que precisamente por ahí pues ya nos perdimos, ¿no? Porque esta fue aproximadamente de las 6 de la tarde hora local, en el momento en el que abre el mercado, y pues por ahí sí que tenemos una entrada bastante efectiva, pero quiero que vean inclusive cómo es que nos da prácticamente en todo momento entradas bastante positivas. Todavía inclusive se puede filtrar un poco más las entradas que tenemos. Vamos a ver cómo lo hacemos en futuras ocasiones, pero de momento pues te quiero mostrar que es bastante rentable y bastante efectiva esta estrategia. Espero que te la descargues, que la pruebes, que nos dejes tus comentarios y pues ya sabes que cualquier duda estamos para apoyarte. Esto es el Trader Ninja y recuerda que el mejor trader eres tú.